De a menudo seguro que te has preguntado quién hizo a Dios. Es la pregunta que todos se hacen. Bueno, en este caso te voy a contar una historia. Por ejemplo, un padre le dice a su hijo de 7 años: hace mucho tiempo Dios hizo la tierra y todas las cosas que hay en ella. Hizo el sol, la luna y las estrellas. El niño se queda pensando y entonces se pregunta: papá, ¿y quién hizo a Dios? El padre responde: nadie. Dios siempre ha existido. Por ahora esta respuesta tan sencilla deja contento al niño. Sin embargo, a medida que crece, el tema le sigue causando curiosidad. Le cuesta entender que exista alguien que no haya tenido principio. ¿Cómo es eso posible?, piensa el pequeño. Hasta el universo tuvo principio. La pregunta sigue sin contestarse. ¿De dónde vino Dios? Pues acudamos a la Biblia, el libro más antiguo de la humanidad. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pues prácticamente lo mismo que dijo el padre que acabamos de mencionar anteriormente. Moisés le dijo a Dios en un momento: antes que nacieran las montañas mismas, o tú procedieras a producir como con dolores de parto la tierra y el terreno productivo, aún de tiempos indefinidos a tiempos indefinidos, tú eres Dios. Salmo 91, 2. El profeta Isaías dijo algo parecido: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Isaías 40, 28. Y la carta de Judas reconoce que Dios ha existido por toda la eternidad. Judas capítulo 25. Estos versículos demuestran que Dios es el Rey de la eternidad, como lo llamó el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:7. En otras palabras, siempre ha existido sin importar cuánto retrocedamos en el tiempo, y siempre existirá, según Apocalipsis 1:8. Dios no tiene principio ni tiene fin. Esa es una de las principales características. Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil comprender esta idea? Porque nuestra vida es muy corta y eso hace que midamos el tiempo de un modo totalmente diferente al de Jehová. Por ejemplo, para Dios, 1000 años son solo un día, pues ha vivido desde el principio. 2 de Pedro 3:8. Por ejemplo, un saltamonte adulto vive unos 50 días. ¿Podría entender lo que significa vivir 70 u 80 años, la duración por ejemplo, de nuestras vidas? Difícilmente, pues nosotros somos como ese saltamonte cuando nos comparamos con el Creador. Nuestra capacidad mental es insignificante al lado de la suya. Isaías 40:22 o Isaías 55:8 al 9 lo dice. Así que es normal que haya aspectos en nuestra naturaleza que no podamos comprender. Aunque nos cueste entender que Dios es eterno, la idea es lógica. Si alguien hubiera creado a Dios, esa persona sería el mismo creador. Sin embargo, la Biblia afirma que Jehová es quien hizo todas las cosas. En Apocalipsis 4:11 lo relata. Además, nosotros sabemos que hubo un tiempo en que el universo no existía. En Génesis 1:1 lo dice. ¿Cómo apareció? Obviamente su creador ya tenía que existir y también tuvo que haber existido antes que cualquier otro ser inteligente, como su primer hijo y los ángeles. En Job 38 o en Colosenses 1:15 lo hablan. Está claro que antes de empezar a crear, Dios estaba solo. Él no pudo haber sido creado, pues no había ni nada ni nadie aparte de Él. Nuestra propia existencia y la del universo son pruebas de que existe un Dios eterno, el ser que puso en movimiento el inmenso universo y estableció las leyes que lo controlan. Tuvo que haber existido desde siempre. Solo Él pudo darle vida al resto de los seres vivos, como dice en Job 34:4. Entonces muchos se preguntan: ¿quién creó a Dios? Todo viene de algo, es la conclusión humana. Todo efecto tiene una causa, una consecuencia. Esta es la lógica de la ley de un hecho de la ciencia. Los cristianos creen que Dios creó el universo y todo lo que hay en él, y Dios es la causa de todo lo que existe, en conclusión. Pero es que Dios también necesita
una causa. ¿Qué hizo que Dios llegara a existir? ¿Quién creó a Dios? Preguntas. Estas preguntas son usadas con frecuencia por los críticos en un intento de desacreditar la idea de que Dios creó el universo. Si Dios es la causa del universo, entonces ¿cuál es la causa que dio lugar a Dios? El problema, y muchas veces el problema, con este argumento es que se basa en una suposición errónea. No es cierto que todo tenga una causa. De la nada, nada sale. Si alguna vez hubiera habido un momento en que no existiera nada, nada habría jamás llegado a existir. Tenía que haber una causa sin causa que hiciera que todo lo demás llegara a existir. No se puede pasar de absolutamente nada a algo, por lo que debe haber habido siempre un algo. Ese algo, o mejor dicho, alguien, es Dios. Dios es la causa sin causa que hizo que todo lo demás llegara a existir. Dios es el creador increado que creó el universo y que todo lo que hay en él. En Génesis 1:1, la pregunta ¿quién creó a Dios? No es válida en su esencia, ya que se basa en la suposición errónea de que Dios está sujeto a las leyes del universo que él mismo creó. Sí, ahora, todo tiene una causa. Sí, ahora, algo no puede venir de la nada, pero sin la primera causa, sin causa, nada más existiera. Dios es el que puso todo en movimiento, incluyendo el hecho lógico y científico de que todo efecto tiene una causa. La pregunta, ¿quién creó a Dios?, es engañosa, ya que se basa en la falsa suposición de que Dios vino de alguna parte. Si Dios fue creado, entonces Él ¿no sería el Dios soberano, eterno, infinito y todopoderoso a quien se describe en la Biblia? Esa es la realidad de la pregunta. Se trata de un ataque al concepto que tiene la fe cristiana de Dios. Pero la pregunta, ataque, no es válido en su esencia misma. Dios como creador no se rige por las leyes de su creación. Dios no tiene causa y no fue creado. Él simplemente existe. Dios ha existido y siempre existirá. Dios te bendiga.